Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, le damos la bienvenida a esta presentación de Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, libro coordinado por Leticia Gómez y Erika Reyes. Para esta ocasión contaremos con la presencia de ambas coordinadoras, Leticia Gómez y de Erika Reyes, y de Eligio García y Guadalupe del Río. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy agradecidas las coordinadoras de este libro por estar acompañadas por tan pues amados autores también que están por acá, nuestros compañeros de la geografía, nuestros compañeros de batalla de campo, y sobre todo agradecer a nuestros presentadores del libro, que vamos a leer su currícula, por haber aceptado la presentación y la crítica constructiva y destructiva de este libro. Les agradecemos mucho. Les comento brevemente pues dónde surge este libro de sobre la biosfera mariposa monarca, clima, fenología vegetal y conservación. Hace más o menos unos 10, 12 años conocí a Lupita del Río, aquí presente. Y me da mucho gusto que esté aquí 10, 12 años después acompañándonos en esta aventura que fue tratar de identificar cómo las plantas respondían al cambio climático, cosa que se ha visto mucho en la literatura, pero que no se había documentado, cuando menos en esta reserva de la mariposa monarca, entre los estados de Michoacán y el Estado de México, y tampoco se había documentado tan de detalle a nivel de meses o semanas. Este registro no hubiera sido posible sin la participación de las comunidades que forman parte de esta reserva y a las que estamos agradecidas y agradecidos enormemente todos los autores de este trabajo. Los 16 autores que forman estos capítulos seguramente no conocieron, algunos no conocieron al trabajo que se hace en el Ternar y al Fondo Monarca, pero agradecidos todos estamos por su participación respecto al análisis de gabinete y de laboratorio que se hizo con los datos tanto climatológicos, fenológicos y del trabajo que se hace con las comunidades. Este sueño, digamos, de identificar estos patrones de crecimiento de la vegetación y desarrollo vegetativo de la vegetación en esta reserva, pues no hubiera sido posible sin la participación de estas comunidades y de todos los autores que creyeron en este proceso. Este libro es resultado de un proyecto de investigación de la Dirección General de Apoyo al Personal Académico de GAPA UNAM y recibió el financiamiento de ese proyecto. Y decidimos que a través de estos 10 años de participación con las comunidades necesitábamos documentarlos desde el punto de vista científico. Hemos trabajado, sí, en varios artículos científicos, pero fue un reto trabajar en un libro, trabajar de colaboración para tratar de que este libro sirva para las comunidades, que sirva para quien toma decisiones en cuanto a la conservación de la mariposa y del proceso, del fenómeno migratorio de este insecto. Vamos a hacer una presentación de lo que lleva este libro, de qué se trata, nuestros colaboradores lo harán, y después vamos a hacer una ronda de preguntas, participaciones de todos nuestros compañeros, compañeras, amigas, amigos, familiares, ¿ya?, que están aquí presentes. Les agradecemos mucho. Ellos seguramente nos siguieron a lo largo del tiempo en cuanto al trabajo de campo, ¿no? Trabajo de campo tras trabajo de campo, tras salida, tras salida, tras salida a Michoacán, y sin su colaboración desde el punto de vista de la familia, pues esto no hubiera sido posible. Y el trabajo, pues, tan impecable de la edición de Bonilla y Artigas, el trabajo de formación del libro, de la edición, ya hubo un libro anterior a este, pero era de otro tema. Este libro sí salió con imágenes a colores, cosa que agradecemos en muy buena calidad. Agradecemos a la librería y la editorial este trabajo tan impecable. Y en este proyecto
pues está también la doctora Erika Rocío Reyes González, quien inició este proceso de la observación de las plantas en las comunidades. Ya les hablará un poco de este tema. Bueno, pues sin más, pues vamos a dar paso a la presentación de nuestros presentadores, nuestros compañeros de viaje. Bueno, gracias doctora por la introducción, y yo les voy a leer una breve semblanza de Lupita, Guadalupe del Río, para Lupita, y de Ligio, que pues muy amablemente accedieron pues a platicarles un poquito de qué trata el libro, como para que también pues puedan tener más interés en comprarlo y leer cada uno de estos capítulos, ¿no? Yo creo que vale mucho la pena sus comentarios para poder hacer como que abrir ese interés respecto al libro, ¿no? Entonces, les leeré una semblanza muy breve. Empezaré con Lupita. Guadalupe del Río Pesado es actualmente presidenta del Consejo Directivo de Alternare AC. Tiene maestría en Ciencias en Ecología y Conducta Animal por la Universidad de Toronto y es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. También impartió cursos sobre etología en la UNAM y de biología general en la Universidad de Toronto, y tiene diferentes trabajos publicados de investigación en distintas revistas. Ha trabajado en organizaciones e instituciones dedicadas a la conservación y colaborado en la organización y administración de diferentes eventos y proyectos ambientales. También en la gestión de fondos y en el manejo del personal. Fue presidenta de Alternare desde 1998 hasta el 2024, preside el consejo directivo de la misma organización y también apoya al equipo directivo en la gestión del patronato y el seguimiento de alianzas estratégicas. Entonces, muchas gracias, Lupita, por estar aquí. Okay. Bueno, también les presento a Eligio García Serrano. Él es actualmente director del Fondo de Conservación, del Eje Neovolcánico, y él es biólogo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y se ha dedicado por más de una década al trabajo en áreas naturales protegidas del Eje Neovolcánico en colaboración con diferentes actores, desde comunidades indígenas, ejidos, sector académico, organizaciones de la sociedad civil y gobierno. También ha contribuido a trabajos de conservación en la Reserva de la Mariposa Monarca, ha participado en diversas reuniones nacionales e internacionales, y entre los resultados más sobresalientes de Eligio están la publicación de diversos artículos de divulgación y científicos, la creación de la Red Monarca, de la Red de Monitoreo Comunitaria del Agua, y participación en proyectos para el monitoreo de la biodiversidad. Y bueno, pues actualmente se ha interesado mucho en el fenómeno de la migración e hibernación de la mariposa monarca. Pues buenas tardes, muchas gracias por estar acá y muchas gracias por habernos invitado. La verdad es un gusto y un honor poder platicar sobre el libro y sobre la monarca, que ha sido pues, mi vida, casi 20 y pico de años, 28 años, ¿no? Que he estado ahí alrededor de la monarca y de las comunidades. Me encantó el libro en muchos aspectos y la verdad que lo recomiendo porque es un libro muy accesible, ¿no? O sea, a veces uno empieza a leer y empieza las temperaturas y a lo mejor no le entienden en un mundo científico, pero la verdad me pareció súper accesible en cuanto a entender por qué es tan importante el clima, la temperatura, no solamente para la monarca, sino para toda la biodiversidad. Me gustó mucho también cómo lo dividieron, ¿no? O sea, como en esta parte, primero un poco más científica, luego un poco más de conocimiento tecnológico y tal, y luego la parte social, que es un poco a la que yo estoy más dedicada. En realidad, creo que los autores, ¿no? Le metieron un montón también para la parte de la bibliografía. Muchas veces, cuando uno está metido en alguno de los temas, es difícil, y bueno, luego ¿cómo encuentro más bibliografía? Ahora con el, yo digo Dios Google, a veces es fácil, pero está muy padre tener tal cantidad de bibliografía para cualquier gente que se quiera meter un poco más
no solamente al cambio climático, pero también al el área de la reserva de la mariposa monarca. En nuestro caso, ¿no? Que tenemos la red monarca, que hicimos todo un centro documental con el fin de que darle un servicio a la gente, ¿no? Porque hay veces, hay mucha información sobre diferentes temas y a lo mejor el gobierno, la reserva, tiene en su haber información, pero no es a veces muy accesible para el público, ¿no? O cambió el director y ya se perdió la información, o cambió. Entonces acá me parece muy importante el tema que hicimos sobre la red Monarca y esta página web. Y uno de los temas importantes es darle acceso a la gente para que conozca todo lo que hay sobre la, bueno, espero casi todo lo que hay sobre la monarca. Y yo creo que este libro va a ser padrísimo para que puedan entrar a este centro documental de la red monarca. Bueno, pero a mí, pues una de las partes que más me gustó es entender y ver cómo es que la gente de las comunidades tiene tanto conocimiento tradicional, ¿no? Y cómo es que este conocimiento tradicional lo aplican sin a lo mejor tener tanto conocimiento científico, ¿no? Y coincide, ¿no? A lo mejor no todas las veces, pero muchas de las veces coincide con la parte científica y la parte tradicional de conocimiento de la gente, ¿no? Entonces, bueno, sí es un libro que a las personas que nos interesa conocer qué pasa en la región, tanto con el clima, tanto con la mariposa, pero sobre todo la genealogía y qué está pasando con los cultivos es importantísimo. En nuestro caso, Alternare, y ahí quiero agradecer a todos los actores que reconocieron el trabajo con Alternare, porque la verdad fue un trabajo muy padre de la gente con Alternare, pero como la mayoría de la gente que trabaja en Alternare son de la comunidad, pues ellos se ven reflejados y perciben la importancia también de los científicos, porque en muchas ocasiones, pues llegan los académicos, perdón por los académicos, digo con uno, pero a veces llegan, sacan la información y nunca regresan con las comunidades, ¿no? Y eso es muy triste. Y las comunidades también ya dicen, no, otro más que llega y que no nos regresa nada. ¿Para qué vienen a preguntarnos, a decirnos y colaboramos y no nos regresan nada? Este libro refleja realmente el trabajo para las comunidades. Creo que ese es el objetivo de este libro y está padre. Ahora, en nuestro caso, Alternare, pues sí, regresamos el trabajo a la gente, porque es la propia gente la que lo hace. Entonces está muy bonito porque dicen, ok, sí vale la pena estar haciendo registros, sí vale la pena estar viendo qué pasa con nuestros cultivos, con las plantas, porque se va a ver reflejado en qué está pasando con lo que producimos, ¿no? Y esto del cambio climático, pues no es como, ay, sí me acuerdo que el año pasado llovió menos, o ay, sí me acuerdo que hizo más frío, sino es un registro. Nos cuesta mucho trabajo registrar a todos, no solamente a las comunidades, yo creo que a todo el mundo nos cuesta trabajo. Y este también es una parte importantísima para que todos sepamos lo bueno que es registrar, porque la memoria pues, se nos olvida, registrar todo lo que vemos, ¿no? Y también a veces para las comunidades es difícil el registro y acá pues se demostró lo importante que es registrar, ¿no? Que se te olvidó y no, tuviste menos producción, a lo mejor es ciruela. ¿Y por qué? Pues porque hubo más sequía. A lo mejor para el año que entra, pues mejor no pongas ciruela, mejor pensemos en algún otro cultivo porque te va a funcionar mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues otra de las cosas que me pareció interesante sobre el libro es pues esta diversidad de gente interesada en lo que está pasando en la reserva. Yo creo que la reserva es uno de los lugares más estudiados, de cuando menos de las áreas naturales protegidas, y que sigue habiendo interés de qué está pasando. Pues nada, yo creo que muchas gracias por invitarnos a colaborar con el libro, más que yo no colaboré tanto, fue
la gente, Guille, el equipo de Alternare que trabaja y pues qué gusto que sea aquí. Ellos están muy orgullosos de ver que su trabajo, que su registro, que lo que hicieron se refleja en un libro, porque pues sí, en este caso sí, la gente de la comunidad nunca ve su trabajo, sus registros, todo esto reflejado en un libro. Entonces, pues muchas gracias a las dos, felicidades, y pues bueno, me da mucho gusto que estemos acá. Muy bien, pues buenas tardes también a todos. Igual, gracias por la invitación y también, pues para mí es un honor, ¿no? Que hayan pensado en nosotros para poder presentar el libro. Pues porque, bueno, de alguna forma, aunque no seamos autores, aunque no hayamos participado en el proceso, nos sentimos parte de él, ¿no? Como bien lo dijo la doctora Leti, hemos colaborado durante años en la reserva y prácticamente fue muy enriquecedor el leer el libro porque de una u otra manera estuvimos inmersos en cada uno de estos artículos o esta investigación, no en todas, por supuesto, pero sí en la mayoría hemos estado inmersos, ¿no? Y también como Lupita, pues ya tenemos varios años en la región, hemos también entregado ahí nuestra vida y pues creo que esto también es como parte de ese reconocimiento, ¿no? Entonces, agradecer a la doctora Leti y a la doctora Rocío por esta invitación. Y yo quiero comenzar en reconocer todavía aún más el trabajo porque básicamente el libro, cada uno de los artículos que van a leer, de una forma, desde una perspectiva o de otra, ven a la mariposa monarca, ¿no? Y tienen y empiezan la discusión de sus resultados con la preocupación de la mariposa monarca, ¿no? Desde el artículo que habla del clima, por ejemplo, ¿no? Hasta el artículo o los artículos que hablan sobre el tema de fenología. Entonces, pues esto también creo que llega en un buen momento a la región, a la reserva, porque además estamos en los 50 años del descubrimiento de los sitios de hibernación de la monarca, pero además también estamos en un problema muy serio con los sitios de hibernación de la monarca, ¿no? Como todos ustedes han visto, la disminución de la población de la monarca ha estado en los últimos años muy crítica y muchos de los artículos dan elementos de por dónde intervenir, dónde comenzar a meterse más a trabajar, justamente pues para hacer la parte que a México le toca, ¿no? Que básicamente es la conservación del hábitat de hibernación, ¿no? Y ahí, pues también, en este sentido, pues creo que también nos ayuda mucho a reflexionar y sobre todo a considerar esta información, porque si bien en estos, digamos, 25 años que comienza un proyecto también muy importante para la región, el Fondo Monarca, pues siempre estuvimos como muy enfocados a la especie, ¿no? Y creo que también en ese sentido pudo haber sido un grave error, ¿no? A lo mejor el dedicarnos exclusivamente al tema de la conservación de la especie, y ahorita el libro, en diferentes artículos hace mención del hábitat de hibernación, del clima, ¿no? La importancia de estos aspectos climáticos para el hábitat. Pero en ese momento nuestra preocupación era justamente un problema muy fuerte en la reserva, que era la tala clandestina, ¿no? Y entonces lo que hicimos pues, fue dedicarnos a realmente lograr que esa tala clandestina bajara para poder mantener los sitios de hibernación, ¿no? Entonces, en eso nos estuvimos muy preocupados todos, o sea, toda la gente que familiares incluso, ¿no? Que preocupados de pronto cuando salíamos a campo y demás, pero afortunadamente logramos entre todos estos actores, y yo creo que es algo muy transversal también en el libro, ¿no? De esta coordinación entre la parte científica, la comunitaria, como bien lo dijo Lupita, la parte de gobierno, ¿no? Cómo esta articulación ha ayudado justamente a tener también buenos resultados en la parte ya de gestión y operación del área protegida. Entonces, logramos realmente disminuir la tala clandestina en la zona núcleo de la reserva, ¿no? Y eso nos llevó estos 25 años prácticamente, pero ahora, pues como bien lo dice el libro, ahora nos encontramos a estos dos grandes retos muy importantes y que ahora son los que nos tienen de cabeza y que en algún momento yo pensé que estábamos comenzando con este asunto del reto del cambio climático, ¿no? Y por otro lado, el reto del agua. Y el reto del cambio climático
cuando nos dimos cuenta, bueno, también obviamente son muchas visiones, esta es la percepción de mía, dije, bueno, pues hay que empezar entonces a trabajar el cambio climático. Obviamente, pues ya había mucho trabajo avanzado, ¿no? Ya 10 años con esta investigación. Y en uno de los artículos que hacen un análisis justamente de 18 años, nos dice una de las conclusiones que de esos 18 años analizados, 12 años de datos dentro de la reserva presentaban cierto grado de sequía. Entonces, aquí a lo que voy es que cómo saber nosotros, la gente que estamos trabajando en campo, las comunidades que a pesar de todo el conocimiento que tienen, empiezan o incluso siempre han llevado a cabo cuestiones de adaptación al cambio climático, digo, en los términos más comunitarios, pues entonces, ¿cómo saber, no, esta vulnerabilidad y qué acciones podemos llevar a cabo, pues para acciones a corto plazo, pero también acciones a futuro? Y yo creo que ese primer capítulo, que también me pareció muy interesante cómo lo agruparon, porque además es también como de acuerdo a los procesos del cambio climático, ¿no? Cómo se van dando, digo, pueden cambiar algunas cosas, pero me gustó mucho porque justamente este primer capítulo nos habla de estos escenarios de cambio climático, ¿no? De cuestiones de adaptación, de cómo considerar toda esa información para actividades o acciones de adaptación al cambio climático, y entonces, pues eso lo relacionan, y ahí una vez más el tema de la monarca, ¿no? Y creo que los elementos y las conclusiones que aportan en este primer capítulo me parecen muy interesantes porque justamente es lo que estamos ahorita discutiendo con el tema de la monarca, ¿no? Por ejemplo, uno de los artículos, ¿no? Que hablan sobre el clima de este primer capítulo, mencionan o más bien recomiendan continuar con estudios de micrometeorología a nivel de las zonas de hibernación de la mariposa monarca, ¿no? E incrementar el monitoreo climático en la reserva. Y esto, pues, es muy importante. De pronto, y metería aquí otro tema interesante, que es el tema del turismo, ¿no? De cómo no nos damos cuenta, o la gente común y corriente quizás, o que no nos hemos documentado, a lo mejor que no comunicamos, y yo creo que también este libro va a aportar en esa parte, cómo esta actividad del turismo, ya con el tema del cambio climático, un bosque degradado, no por la clandestina, también quisiera hacer esa aclaración, ¿no? Y con los datos que nos están proporcionando estos artículos, pues en realidad le vemos mucho más lógica a cómo las colonias de mariposa monarca se comportan en los sitios de hibernación, ¿no? Por ponerles un ejemplo, este es el segundo año en que una colonia de hibernación de monarca en Sierra Chincua, uno de los santuarios, la monarca se va o se retira un mes antes, ¿sí? O sea, la hibernación históricamente la veíamos de noviembre a marzo, ¿no? Y colonias hermosas, un bosque muy bien conservado, y ahora toda esta parte del cambio climático, ¿no? Bosques degradados, la temperatura, la humedad, la precipitación, cómo están influenciando en el comportamiento de la dinámica, pero también, obviamente, en el tema de la regeneración del bosque. Entonces, pues las monarcas se van un mes antes, y ahí hay una implicación no solamente en temas económicos por el turismo, sino también ahora irnos al tema de fenología, ¿no? Por toda la parte de que las monarcas, al retirarse de manera temprana de los sitios de hibernación, pues lo que no van a encontrar en el camino van a ser las asclepias, que apenas estarían brotando para poder depositar sus huesos. Entonces, este trabajo de los escenarios de cambio climático, ¿no? La parte de las estrategias de adaptación y mitigación que son importantes para trabajar no solo en el tema agrícola, que me parece que es también una aportación muy importante del libro, sino también en la parte forestal, en la parte de la conservación de las especies, ¿no? Y en este caso, pues de la monarca, me parece que son muy determinantes. Y bueno, termino esta primera parte con el tema de la vulnerabilidad, lo que les decía del trabajo de incendios, ¿no? Que realizan, que ellos analizan 18 años, 16 de estos años presentan algún tipo de sequía, ¿no? Entonces, si bien los incendios
lo menos en la zona núcleo, en los últimos años, no han sido tan fuertes dentro del área protegida, pues sí el tema de la sequía. Y entonces esto se convierte en una amenaza. Y digo, la lectura y todos sabemos que es algo que siempre nos abre, nos invita a conocer, ¿no? Interpretar e incluso actuar de diferentes maneras. Pues yo creo que estos son elementos muy importantes que hay que considerar y que tenemos que comunicar, como bien lo dijo Lupita, no solo en estos espacios, sino en los espacios comunitarios, en los espacios de toma de decisiones. Actualmente se está llevando la actualización del programa de manejo de la reserva después de 25 años. Entonces, creo que si este programa de manejo de la reserva no considera este tipo de información, creo que estaríamos cayendo obviamente en la misma situación de hace 25 años. Entonces, creo que esa es otra de las cosas que invitamos, ¿no? A comprar, a llevar a la dirección de la reserva. Ya lo platicamos también con la doctora Leti, pues para que puedan, pues considerar esta parte pues de esta vulnerabilidad, ¿no? A la que se encuentra la reserva en un contexto presente y futuro, que yo creo que es lo importante. Y bueno, algo que me parece también muy importante de aprender, porque a pesar de que lo estudiamos, ¿no? El tema del NDVI, que como esa capacidad de las plantas, la capacidad fotosintética de las plantas, ¿no? Para poder desarrollarse, incluso para poder captar el CO2, ¿no? El carbono que ellas fijan y no dejarlo, o no liberarlo hacia el ambiente, pues ahí el tema del índice de NDVI es muy importante. Y de pronto siempre estamos buscando dinero, por supuesto, siempre tratando de maximizar el recurso, pero creo que este tipo de herramientas pues también nos ayudan a que además gratuitas, ¿no? Como bien lo comenta en el artículo, cómo nos ayudan a ir más allá del espacio, del territorio que estamos trabajando, porque eso es muy importante. O sea, Alternares, si bien tiene un excelente trabajo, pues no alcanzamos a cubrir toda la superficie de la reserva, lo mismo el fondo. Entonces, creo que esta herramienta del análisis con imágenes satelitales, y creo que aplicando el índice de vegetación diferenciada normalizable en NDVI, me parece muy importante justo para incluso poder ver el tema de declinación forestal, ¿no? Mucho estamos hablando en la reserva y en las reuniones del cambio climático, que el bosque esté estresado, ¿no? El bosque, un estrés hídrico, etcétera. Entonces, creo que este trabajo nos invita a explorar otras herramientas tecnológicas que incluso las generaciones de jóvenes estudiantes mucho más actuales, ¿no? Manejan muy bien y creo que pueden ayudar muy bien a este tipo de trabajos. Entonces, pues este primer capítulo, la verdad es que nos deja entender muy bien el tema de la vulnerabilidad de la reserva, ¿no? Las amenazas y lo importante, las amenazas actuales y futuras, ¿no? Yo creo que ahí es algo que los invitamos a leer, ¿no? A que lo reflexionemos y también un poco a comunicarlo, ¿no? Y es algo que me gusta mucho de este tipo de investigaciones porque no las dejamos aquí, no la dejamos en la compra del libro, ¿no? Sino la vamos a llevar a campo. Y yo creo que es lo más importante del trabajo que hemos hecho en colaboración siempre con la academia, ¿no? De buscar que este trabajo realmente sirva, apoya la toma de decisiones de la reserva. Y creo que el libro y lo que aquí se trabajó es un claro ejemplo de cómo esa ciencia aplicada realmente tiene fruto más allá de la genealogía, ¿no? Y esto que eso es importante. Y bueno, entonces, pues esa es la parte del primer capítulo, no tenemos límite de tiempo, ¿verdad? ¿No? ¿No? Porque voy apenas en el capítulo 2 de 3. Y entonces, lo que pasa es que yo sí me emocioné, o sea, me emocioné bastante porque de verdad el libro te invita incluso a leer otros temas que uno mismo no conoce, ¿no? Y esta parte de NDVI, hemos trabajado mucho el tema de fenología,
pero bueno, ahorita me brinco ese capítulo. Pero creo que la obra llega también en un momento complicado, como les decía, ¿no? Y complicado porque justo la reserva ha pasado por estos procesos que nos describe el libro. Estos procesos de cambio climático que en ese momento también nosotros mismos no identificamos, simplemente los veíamos venir y los registrábamos, ¿no? Entonces, hemos tenido deslaves, por ejemplo, desde el 2009, lo que les decía de esta parte de cómo termina la tala clandestina en 2008, pero a partir del 2009 empezamos justamente a tener este tipo de eventos climáticos que se comentan en el libro. Y es importante comprenderlos, no solamente decirlos, porque nosotros, o sea, digo, sí leemos, sí hemos estudiado, nos hemos ahí comunicado y demás, pero de pronto sí hace falta esta parte más científica, fácil de entender, porque creo que eso también, como dijo Lupita, es importante, para poder entonces entender esta cronología de estos sucesos, ¿no? Pues de los deslaves que ocurrieron en 2009, ¿no? Los vientos fuertes en 2016 que tiraron cerca de 20,000 oyameles en la zona núcleo de la reserva, las sequías de 2022 y 2023, que según nosotros, los últimos 2 años, 22 y 23, fueron los años más secos, cuando en realidad ya tenemos 17 años de sequía en la región. Entonces, pues obvio, el tema del agua, el tema de la monarca, que es lo que nos preocupa, el tema de los cultivos, pues ya viene ocurriendo desde hace por lo menos 2 décadas. Entonces, ahí fue donde yo sí me quedé y dije, wow, pues entonces creo que a lo mejor los escenarios que se planteaban en su momento, quizá ahorita ya estemos llegando a ese medio grado más de temperatura, no lo sé, pero a lo mejor ya tendríamos que actualizarlo. Entonces, pues creo que esta parte es muy importante y pues nada más creo que me parece que toda esta parte del capítulo 1 y lo que se trabaja en el capítulo 2, pues son experiencias de ya cómo las comunidades, y creo que aquí alternaré, son 3 propuestas, 3 artículos que vemos en el libro. Uno es el trabajo y la experiencia de Alternare, que me parece que es muy enriquecedor porque finalmente el tema de la reforestación es un problema que nos hemos enfrentado en la reserva, ¿no? La regeneración de los bosques, y entonces la experiencia de Alternare, junto con los otros emprendimientos que se mencionan en el artículo, me parece que hay que retomarlos y tomarlos como referencia, ¿no? Incluso el trabajo que se realiza con los proyectos con mujeres, que además creo que la perspectiva de género y la participación de la mujer en la región en un contexto patriarcal creo que es muy importante, y en donde además muchas de las mujeres no son dueñas de la tierra, ¿no? Entonces creo que eso también nos lleva a repensar y nos lleva a fortalecer este tipo de iniciativas como las que están trabajando aquí Sean Satsin, quien la trabaja. Y también lo que decía Lupita, ¿no? En la parte de la importancia del componente social, que con este proyecto que finalmente nos dice muy bien, ¿no? De toda la investigación o los documentos que revisaron, ¿no? El poner mariposa monarca, pues la mayoría de estas investigaciones, pues aparecía el concepto de mariposa monarca, pero es real, o sea, la reserva hemos impulsado mucho para que la participación social sea la base de todas las actividades que hemos hecho, pero sin duda la mariposa monarca sigue siendo el estandarte, sigue siendo la pasión, porque además de verdad que ha sido o es parte de nuestra vida, ¿no? Ya años con ella, y creo que siempre la vamos a meter dentro de los proyectos, y sí, efectivamente nos ha ayudado para cumplir metas, ¿no? Pero esas metas, créanmelo, y por eso en esta parte del libro es transversal, y lo dice muy bien, pues la monarca es el objeto de conservación final de esta reserva, ¿no? Pero esas metas se han cumplido no de manera aislada, que yo creo que también el libro hace referencia en estas experiencias, sino ha sido toda una coordinación entre comunidades, organizaciones, academia, y creo que ahí es donde estas experiencias que mencionan dentro del libro, me parece muy importante rescatarlas, ¿no? Incluso nos ayudan a tomar elementos para orientar cosas nuevas que estamos haciendo, ¿no?
temas de género, incluso los mecanismos de retribución, como ahora los famosos bonos de carbono, o proyectos de carbono, como queramos llamarle, pues también incorporar dentro de estas estrategias la participación de las comunidades y no realmente que todo se haga bajo coordinación de un tercero, ¿no? Entonces creo que ahí también hay mucha experiencia y trabajo que reconocer. Y termino ya muy rápido con el tema de fenología y ciencia ciudadana del capítulo 3. Y aquí pues también, o sea, creo que me parece muy importante porque los 3 trabajos que se presentan, pues incluye el tema de cómo el impacto de la temperatura y precipitación son determinantes, o estos factores son determinantes en el tema de la floración de las plantas, ¿no? Y también de la ciencia ciudadana, bueno, de la floración y de la distribución de las plantas, ¿no? La distribución geográfica. Entonces, solo quiero mencionar, ahí hacen referencia a una estrategia muy, muy bonita sobre fenología, vale la pena revisarla y sobre todo analizarla para otros polinizadores, donde hablan de conectores de néctar para la conservación de la mariposa monarca. Y miren que de verdad, digo, llevo años ya trabajando en la monarca y estoy bien clavado estamos bien clavados en el tema ahora de la conservación, y no había leído un artículo donde hablaran de conectores de néctar para la conservación de la mariposa monarca. Y que de alguna manera lo estamos haciendo porque finalmente es lo que las monarcas necesitan durante la migración, ¿no? Tienen que recargar energía a través del néctar de estas plantas, y cómo esta parte de fenología y ciencia ciudadana lo está abordando súper bien. Y aquí es donde yo digo, ¿no? Es, pues, otra vez, la lectura, el conocimiento, ¿no? El intercambio de experiencias y demás, pues nos llevan a conocer este tipo de iniciativas. Entonces me imagino, ya también hemos platicado, por ejemplo, un correo real, que es una iniciativa de ciencia ciudadana que tiene a lo largo de la ruta migratoria miles de jardines polinizadores, poder establecer una estrategia de fenología, ¿no? Ciencia ciudadana, imagínense, o sea, creo que ahí es donde otra vez me parece importante, ¿no? El que el libro salga más allá de estos espacios que luego en ocasiones se quedan, ¿no? Y definitivamente termino, hay muchos ejemplos de la parte fenológica, la Red Nacional de Fenología, que también formó Rocío y la doctora Leti, y de cómo estas actividades han permeado hacia el monitoreo de otras cosas, como las luciérnagas, ¿no? Y el cambio climático. Entonces, creo que es algo que no solo se va a quedar aquí, sino se va a quedar hacia estos grupos, que son miles de grupos de jóvenes, de ejidos, comunidades, que tenemos que comunicarles la importancia del cambio climático, la importancia de la vulnerabilidad en el contexto actual y futuro, ¿no? O sea, sí tenemos que verlo. Y bueno, hay otras redes, como bien lo dijo Lupita, que hemos trabajado, la Red Monarca, tenemos una red de agua, miles de alianzas. La verdad, yo creo que sin esta colaboración, y el libro, pues creo que también es un claro ejemplo de las alianzas. Creo que eso es lo que ha ayudado bastante pues al buen cumplimiento, diría yo, al monitoreo y seguimiento del trabajo que realizamos dentro del área protegida, ¿no? Y termino también diciendo, ahora sí, lo que comentó Lupita, tenemos que regresar esta información a las comunidades. O sea, de verdad es increíble, pero en esta situación actual, muchas de las comunidades, pues sí, tienen este tipo de reclamos, y yo creo que justo este espacio, este libro, pues va a ser excepción, ¿no? Vamos a llevarlo, porque además mucho de este trabajo ha sido con participación comunitaria, que ha sido la base del éxito de muchos trabajos, investigaciones, proyectos y logros que se han tenido para la conservación de la mariposa monarca. Muchas gracias.
Muchas gracias a ambos. Pues voy a dar unas reflexiones finales y luego paso la palabra a nuestra coordinadora, doctora Rocío. Bueno, están por aquí, si se quieren poner por favor de pie, los autores de este libro, porque seguramente a muchos de ustedes no los conocen, Eligio y Lupita. Está el maestro Raúl, Raúl Vera, María Elena, el trabajo del índice normalizado de vegetación que comentaste. Está Alma Espinosa, que es el trabajo de sequías e incendios. Está Arsi Melín, sí, el trabajo de mujeres, de vegetación Está Jessica. De autores, bueno, ambas que estamos aquí, no nos acompañan la mayoría, muchos no pudieron por cuestiones de trabajo, pero sabemos que van a estar viendo la proyección en Facebook, que está haciéndose en vivo, según entiendo, y también está el autor de la figura ilustrativa de la portada, Damián Said Muñoz. Por cierto, colaboró con este trabajo, creo que captó bien la idea cuando le dije, pues trata de ver el hombre, la tecnología y la mariposa, ¿no? Creo que quedó bonito el trabajo. Muchas gracias por la participación de diseño y muchas gracias a todos por este trabajo. Agradezco mucho el haber tomado el tiempo en pocos días, ¿verdad?, que tuvieron para leer el libro, porque rápidamente lo distribuimos. No se preocupen a los autores que todavía no tienen ejemplar, ahorita yo les doy uno. Ya hay algunos Alma, ¿verdad? Sí, ahorita les doy uno. Y para que nos sigan en las redes sociales, lean el libro, ¿no? Una de las satisfacciones importantes de hacer un libro, a diferencia de hacer un artículo, es que los artículos no se presentan en público, ¿verdad? Y los libros sí. Y este trabajo pues nos acompaña, digamos, para sentirnos como una especie de familia científica y comunitaria, la que hemos hecho con Lupita y con Eligio, directamente las organizaciones, con ATSI. Y quisimos en este momento, pues ese motivo para nosotras, el poder tenerlos a todos aquí presentes, que son también nuestros seres queridos, y participar con nosotros de este gusto de tener este libro. Como nos hicieron hace un rato una entrevista, nos preguntaron, ¿les quedan ganas como de hacer más investigación? Pues sí, siempre hay ganas de hacer más investigación, ¿verdad? Aquí el trabajo de las cámaras tecnológicas, de coordinar Rocío, el trabajo de la climatología, etcétera, pues nos da más batería, ¿no? Para seguir trabajando el tema del agua, ¿no? Que sí me saltó mucho esto que comentaste, Eligio, de los 16 años con sequía. Pensé que sí lo sabían, pero bueno, no se sabía, ¿verdad? Que teníamos ya muchos años hacia atrás con sequía. Y es uno de los fundamentos de la investigación científica en cuanto al suministro de agua. Eso es ya lo de, ya urgente trabajarlo directamente. El libro tiene estas tres partes, que son la tecnología, la gestión comunitaria. No está aquí la doctora Isabel Ramírez, que también forma parte importante de los capítulos del libro. Y nos falta también, no estuvo tampoco el maestro Esteban Solórzano, de Chapingo, que trabajó también en monitoreo fenológico para cultivos. Estamos por trabajar en este año un segundo simposio de fenología, que les estaremos invitando cordialmente, y considérennos, creo que lo han hecho así, pues parte de la familia de la red Monarca, ¿no? Entonces pensamos que este es un trabajo que se tiene que compartir, que tiene que llegar allá. Me voy a permitir nada más finalmente leer los agradecimientos finales que tenemos aquí en la lista. Pues nos dimos a la tarea de contar cuántas comunidades participaron en estos proyectos. Son un montón, a reserva que nos hayan faltado algunos, sobre todo porque nos van a ver en las redes sociales. Esperamos que lo transmitan en Facebook a sus comunidades, a la red Monarca y Alternare. Son La Rondandilla, San Cristóbal, Rincón de la Candelaria, Urungueo, San Felipe, Los Alzati, Crescencio Morales, San Juan Zitácuaro, Francisco Cerrato, Nicolás Romero, Carpinteros, Donaciano Ojeda, Toma de Agua, Manzana Santa Cruz, Manzana La Cantera, El Soldado, Rincón de Soto y los ejidos del Capulín y Rincón de Ahorcados en la reserva de la biosfera mariposa. A todos ellos nuestro profundo agradecimiento
siempre los andamos molestando un ratito cuando están trabajando en su mail, etcétera. Pero nuestro más sincero reconocimiento a este trabajo que hicimos sin su participación, pues no hubiéramos podido hacer nada, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí, el trabajo de climatología que hizo también Jessica, tampoco Juan Antonio puede estar por acá, pero están seguramente viéndonos en Facebook. Nuestro sincero agradecimiento para eso. Y pues seguimos adelante formando esta familia monarca a través de estos procesos de divulgación de la ciencia. Este trabajo pues es muy académico, ¿verdad? Tiene conceptos que a lo mejor hay que repasar, pero tiene mucho de divulgación, ¿no? Entonces pensamos que puede crear su cometido una vez que lo distribuyamos directamente con las comunidades. Muchas gracias a todos. Bueno, pues nuevamente agradecer a todas y cada una de las personas que están aquí, compañeros, familiares, amigos. Pues es un gusto tener ya en nuestras manos, después de muchísimo tiempo, este libro. Pues ya comentaron a grandes rasgos de qué trata. Ya nada más es invitarlos a que lo lean, a que vean un poquito de todo el trabajo que hemos desarrollado durante tanto tiempo, desde nosotros, desde la parte académica. Pero también me gustaría rescatar algo muy importante, que es que este libro, como menciona la doctora, es algo muy emotivo porque refleja el trabajo de el inicio de un proyecto. No quiero decir que este sea el cierre como de ese proyecto, pero marca una pauta importante entre el trabajo comunitario y dar un salto a seguir este tipo de proyectos utilizando otro tipo de tecnologías. Entonces creo que este libro refleja muy bien todo el trabajo que hicimos con las comunidades. Y sé que estamos hablando y hablando con comunidades, pero de verdad es un trabajo muy importante el que realizan. Y el hecho de que nos hayan dado esa apertura de poder llegar a cada uno de los ejidos, de las localidades, que nos hayan abierto las puertas, que nos hayan brindado hasta incluso un taco, compartir con nosotros comidas, caminos en transporte público, en sus propios medios de transporte, ir platicando incluso ni siquiera de cuestiones académicas, sino de cómo es su vida, qué es lo que viven diariamente, incluso hasta cuestiones como más personales. Creo que, aunque no se refleja en este libro, es muy importante rescatarlo porque, como menciona la doctora Leti, es un trabajo por las comunidades y para las comunidades. Entonces, para mí es como también muy importante porque refleja el trabajo de un estudiante de licenciatura de hace pocos años o de algunos años atrás, pero también refleja como ese paso del tiempo y de cómo hemos ido avanzando en cuanto a la generación de conocimiento, hasta plasmar los resultados de la combinación de ciencia ciudadana con percepción remota, imágenes satelitales. Entonces, el libro, por lo menos en la parte de tecnología, creo que refleja muy bien cómo hace más de 10 años, en colaboración con Alternare, que creyó mucho en nosotros, en colaboración con Eligio, que fueron de las primeras organizaciones que dijeron, ok, le entramos con ustedes al monitoreo de la tecnología, porque sabemos la importancia que tiene este tipo de actividades y con lo cual estamos profundamente agradecidas, porque seguramente, como mencionó Lupita, el hecho de asistir a las comunidades y pedirles pues su apoyo para el monitoreo hubiera sido un no rotundo, porque pues ¿cuál es el objetivo, no? Vienen, se llevan información y no regresan. Pero me parece que ese apoyo que tuvimos de parte de ustedes fue fundamental para poder lograr también muchos de los resultados que aquí se plasman, y nuevamente agradezco ese apoyo, porque después ese apoyo se convirtió en confianza de las comunidades para nosotros, ¿no? Creo que también eso refleja el buen trabajo que realizamos, porque ya después seguimos el camino, ¿no? Entonces fue como el empujón para poder lograr esto, pero también las comunidades confiaron en nuestro trabajo y tenemos el compromiso de regresar esa información para que puedan tomar las decisiones que consideren adecuadas. Entonces, pues no me voy a extender mucho, porque si no me pongo emotiva, pero de verdad que creo que este libro marca la pauta entre un trabajo inicial de hace muchos años a un trabajo que ahora pues veo reflejado en esto, y que pues agradezco mucho a la doctora Leti por toda la confianza y el apoyo que me ha dado.
y que pues nos costó mucho terminar el libro porque fueron 3 largos años de estar también molestando a los autores y autoras, que si las figuras, que si las normas APA, que si modifica esto, que, o sea, yo sé que fue mucho trabajo detrás, pero quiero que sepan que valió la pena y que sobre todo esa información no se queda, como dice la doctora, en un artículo científico que a lo mejor alguien que tiene la oportunidad de acceder a ese tipo de conocimiento lo va a hacer. Esto no, esto va a las comunidades y quiero que sepan que vamos a hacer todo lo posible para que salga del ámbito académico y que llegue a quien tiene que llegar. ¿No? Como siempre lo hemos hecho en colaboración también con Alternare, bajo esa misma perspectiva, igual con Eligio. Esto prometemos que va a llegar a quienes tienen que llegar y pues que me gustaría que siguiéramos colaborando. Hay mucho que hacer en cuanto a la reserva de la mariposa monarca. Yo sé que si escuchamos la palabra reserva de la mariposa monarca nos imaginamos tours para ir a ver solamente a la mariposa, pero quiero que sepan que hay mucho más allá. De hecho, hay un video más allá de la monarca donde nos habla que justo no solamente es el fenómeno migratorio, no deja de ser importante, no deja de ser maravilloso, pero hay muchas cosas que tiene la reserva, que tiene un potencial enorme, que tiene personas y que tiene gente que vale muchísimo la pena, que se preocupa por sus ecosistemas, por sus bosques, por su conservación, que sus modos de vida son impresionantemente, bueno, no sé ni cómo llamarlo, porque cuando uno va a la reserva aprende de las comunidades y uno va con la visión de, bueno, pues voy a hacer esto y esto, pero regresas con una perspectiva diferente de que las cosas pueden ir por otro camino y no por el que tú creías que tenían que ir. Entonces, uno aprende mucho del trabajo comunitario y las comunidades, o al menos yo, aprendo más de las comunidades en cada una de las visitas que realizo que tal vez lo que yo podría enseñarles, ¿no? Tenemos tal vez una perspectiva diferente, tal vez el conocimiento del clima yo lo estudio de una manera, pero las comunidades tienen otro panorama y al final de cuentas ambos conocimientos son importantes, son relevantes y ambos tienen impacto. Entonces creo que el hecho de hacerles saber a las comunidades que no porque piensen que a lo mejor no tuvieron la oportunidad o el acceso a la educación, lo que ellos saben no es importante, creo que eso se ha quedado atrás y más bien hay que reconocerles que lo que saben, lo que viven día a día, puede ayudar incluso, en este caso, pues al conocimiento de los impactos del cambio climático y a la adaptación. Pues no me queda más que agradecer a todos los autores, autoras, a todas las comunidades, pues a todos los que estuvieron detrás de este libro, también a Damián por el diseño de la portada, muchas gracias por apoyarnos y por supuesto a la doctora Leti por todos estos 10 años que me ha aguantado o más de estar aquí a su lado, pues colaborando con ella y pues a nuestros presentadores también por darse la oportunidad de leer el libro y por los comentarios que nos hicieron llegar el día de hoy. Muchas gracias. Si alguno de los autores aquí presentes quiere dar una reflexión, porque como decía, pues ustedes conocieron su capítulo, ¿verdad? A lo mejor en la sección que iba a quedar su capítulo, pero creo que por primera vez lo van a leer, los que ya lo leyeron, pues a lo mejor una última impresión de nuestros queridos autores. Doctor Batalla. Bueno, muy buena tarde a todos, ya casi noche, a todos, Leti, Rocío, muchas gracias por la invitación a este gran proyecto, este gran producto, nuestros comentaristas. Yo rápidamente quiero hacer un comentario. Esto es producto normalmente de nuestras iniciativas, nuestras iniciativas como investigadores, de lo poco o mucho que sabemos de lo que sucede allá afuera. Pero ustedes que están ahí adentro, la invitación es pídanos qué es lo que quieren saber. Hagamos un proceso de retroalimentación, porque a veces esto no es lo que les sirve a ustedes. Queremos hacer cosas que les sirvan a ustedes, tanto ¿sí? en el sector social, en las asociaciones civiles, como en las cuestiones incluso administrativas de la conservación. Todo eso, sí, deseamos que sea útil, pero a lo mejor hay cosas que estamos dejando de fuera. Entonces la invitación es que también se acerquen a nosotros instituciones, ¿sí? Y digan, nos falta esto, queremos saber esto, está pasando esto, ustedes no se han dado cuenta de esto, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces,
Esa es mi invitación, que hagamos equipo, no solo nosotros los académicos, sino con ustedes, los usuarios. Gracias, felicidades. ¿Algún otro comentario, pregunta o consulta? Bueno, primero que nada quiero felicitarlas a todo al grupo, a los presentadores. La verdad es que después de ver el libro y de ayudar un poquito ahí en paralelo en algunas cosas, creo que es muy emotivo que esto tenga un impacto, ¿no? Yo, porque estoy cerca de ahí, de los especialistas, me he dado cuenta de todo el trabajo que hay, ¿no? Yo me dedicaba a otra cosa y ahora ya me dedico más a esta parte, muchos años ahora con las comunidades, y creo que vamos aportando. A lo que quiero llegar es que este libro ha motivado a hacer otros trabajos, ¿no? Por ejemplo, con el grupo FOSEN, ¿no? Tenemos ahí estudiantes que están haciendo estudios de dinámica de cambio de uso del suelo, que por cierto mañana se titula una alumna de eso, y va abonando a estos trabajos que fueron como la parte inicial de motivación, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en torno a estos estudios, ¿no? Trabajos como los de Jessica, que está trabajando y que hemos ido a ver cómo vuelan los drones y poder hacer análisis de eslaves y remociones, ¿no? Y todo este tipo de cosas. O la Red Nacional Fenológica, ¿no? Que se ha trabajado y hemos ido a muchos lugares para promoverla, y que también ha habido en paralelo gente que está, después de este libro, trabajando con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el arquitecto Emilio Muñoz, que hizo las plataformas para las cámaras que ahorita están en Tlaxcala, están en Michoacán, están en Alternare, ¿no? Ahí están las cámaras que con ese diseño que no sabíamos dónde, si lo comprábamos en Mercado Libre o en Amazon. Él es el diseñador de las bases, de las cámaras. Entonces, creo que estos trabajos están motivando a hacer otros, ¿no? Y que seguramente puede salir otro libro con todo lo que estamos comentando, ¿no? ATSI, ¿no? Con los trabajos de mapeo participativo, las comunidades, yo creo que se pueden ir todavía abonando más a no, por eso a lo que voy es que no va a ser el único, ¿no? Ustedes están comenzando con esto, pero seguro todo lo que está detrás va a tener otro impacto y va a haber más publicaciones, ¿no? En ese sentido, por eso quiero nuevamente felicitarlos a todo el equipo de autores, a las coordinadoras y a los pues comentaristas, ¿no? Con sus excelentes aportaciones, que seguro ya, ahorita yo ya me llevo otras ideas, ¿no? De lo que se puede estar haciendo con estos trabajos, ¿no? Pues muchas felicidades a todos, a los familiares de los autores. Todos estamos formando parte de esto para que siga avanzando. Pues eso es todo. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Pues yo solamente quisiera como agradecerles. La verdad es que me dio mucha emoción recibir el libro, tenerlo en las manos. Sí, fue un tiempo largo de espera, o sea, tanto así que yo no esperaba ver que se cumpliera lo de los escenarios, ¿no? El escenario de cambio climático, que es una 2025, y ahora lo puedo ver reflejado en el libro, pero tienen que comprar. Muchas gracias. Gracias. No, pues al contrario, gracias a las coordinadoras, doctora Leti, doctora Rocío, a Lupita, Eligio, por tanta experiencia también que han compartido. Y nada más compartirles desde la experiencia comunitaria que todavía justo hay trabajos pendientes, ¿no? Quedaron muchos temas también. Hace falta también reflexionar sobre lo que cuesta hacer este tipo de proyectos, a veces con el poco presupuesto, con el poco tiempo, inclusive con las carencias, las limitaciones de traslado, de seguridad, de también los retos que las mismas comunidades se enfrentan.
y otros tantos temas que actualmente están padeciendo, ¿no? Como es el terrible cambio de uso de suelo, la parte del narcotráfico, la migración, las juventudes, etcétera. O sea, hay muchos temas todavía que probablemente son comunes en otras áreas protegidas y que creo que justamente el trabajo unido, esta cohesión, ¿no? Entre participantes activos, entre las actores y actrices comunitarias que hacen posible este esfuerzo, pues se ha logrado por lo menos apenas dejar un poco de esta parte del trabajo, ¿no? El esfuerzo que hice cuando hice la revisión bibliométrica, sí hay mucha revisión de literatura, desafortunadamente técnica, científica, no disponible, y ese también es todo un reto, ¿no? Que creo que con esta obra se logra acercar justamente a los lectores un poco de esa información compleja que a veces no se puede acceder tan fácil. ¿Por qué? Porque pues obviamente no está en bases de datos públicas y desafortunadamente no todos tenemos el acceso. Entonces creo que esta obra cumple esa función y como decía el doctor Enrique, ojalá y en un futuro podamos seguir construyendo más eslabones para acercar esta información y ponerla disponible. Gracias. Buenas noches. Primero que nada, felicidades por el trabajo. Y segundo, gracias por la presentación, porque aunque nos dijeron o nos invitaron a leer, sus comentarios nos invitaron a leer el libro. O sea, la verdad que yo ahorita lo voy a comprar. Y bueno, eso es lo que quería primero comentarle. Gracias por la presentación. Y segundo, un poquito ya me contestó aquí el actor. Las bases de datos van a estar disponibles porque muchas veces leemos los artículos y decimos, sí, podemos hacer esto, pero muchas veces los datos no están disponibles. Esa es mi pregunta. ¿Estarían disponibles los datos que han generado como resultado de esta investigación? Ha sido mucho esfuerzo, pero creo que sí valdría mucho la pena que estuvieran los datos disponibles para invitar a hacer más investigación. Gracias. Bueno, no le aplaudieron a Isabel, pero sí comentó. Sí, bueno, fue pregunta. Nosotros estamos trabajando en la plataforma de la Red Nacional de Tecnología. Los datos que se capturaron para hacer el análisis de los cambios en los patrones fenológicos van a estar en esa página. Este proyecto financió una página web, pero esa página web, los proyectos de la DEGAPA no los pagan por mucho tiempo, entonces tuvimos que pagarla por separado. Y entonces vamos a migrar a través del trabajo colaborativo con José, vamos a migrar parte de esta información a una plataforma diferente, en donde no solamente van a estar los datos de este libro y de estos resultados, sino de otros resultados atrás, el trabajo de la doctora, cuando era ella maestra, después fue doctora, pues tiene muchos datos disponibles de las comunidades, y también invitarlos a que todos sean socios de la Red Nacional de Tecnología, que no tienen más que tener un poquito de tiempo cada semana para en 5 minutos registrar qué pasa con las plantas que están cerca de su localidad. Entonces eso lo estamos trabajando con Lucena a través de Eligio para subir esta plataforma de información. Entonces, cuando tengamos eso, lo compartimos. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta final? Alma. Anímate, Alma. A su hermano. Su hermano de Lucía. Martín. Le doy muchas felicidades. Le doy gracias a mi hermana que le dio muchas gracias. Le doy gracias a Dios por tanto trabajo que le dio y mucha salud para terminar todo su trabajo, que le dio salud, pues que la quiero mucho y que siga adelante y ya. Muchas felicidades, hermana. Muchísimas gracias y pues bueno, como vieron, pues esta historia continuará porque nos queda toda la parte de la base de datos de las cámaras tecnológicas.
La buena noticia es que estamos haciendo alianzas con la Red Nacional de Fenología de Estados Unidos. Dos de las autoras que están aquí, Erin Postumus y Alisa Ross Martin, que son de la Red Nacional de Estados Unidos, tienen un capítulo aquí en el libro para que lo compren, ¿no? Esa es la experiencia de la red tecnológica. Y ya se publicó un capítulo publicado por Elsevier, en un libro en Elsevier sobre la experiencia de la red tecnológica en México, y somos la única red de tecnología en México. Entonces también está ese trabajo disponible en los libros del Elsevier. Pues muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Los invitamos a tomar un refresquito, hay papitas y carnes frías para que nos compartan con ustedes algunas otras experiencias por el libro, ¿verdad? Nos dio mucho gusto verlos a todos nuevamente. Muchísimas gracias.